Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a la presentación, empezando por señalar quiénes nos acompañan el día de hoy. Los expositores el día de hoy serán el señor Alipio Rodríguez, encargado de la Secretaría de Investigación del Centro Summa Jinti. También nos acompaña Lourdes Guamangorque, secretaria de Difusión Cultural del presente periodo. Y quien les habla, Jocelyn Rodríguez, vicepresidenta del CESIAN, llevará la moderación del día de hoy. Hemos denominado este evento Fiesta del Sol, Memorias del Summa Jinti, en el contexto de la celebración del solsticio del sol en el Cusco. Vamos a dar inicio dándole la palabra al señor Alipio Rodríguez. Señor Alipio, buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches a todos los asistentes, a todos los que están en expectativa. Creo que es muy importante conocer como folcloristas, artistas, cultores, lo que es nuestro ancestros, nuestras fiestas, nuestros danzas, música. Entonces, nosotros aquí, para aclarar, esclarecer, estamos haciendo este tipo de trabajo gracias a la directiva de Summa Jinti que nos ha permitido. Entonces, para iniciar sobre el Fiesta del Sol, ¿no? Según la historia, aquí tenemos que acudir el origen y la historia de las fiestas. Bien, entonces, comencemos. ¿Por qué? Preguntamos, ¿no? ¿Por qué celebraban Fiesta del Inti Raymi justo mes de junio? Y según hasta hoy día conocemos que dicen que es 24. Pero ahora vamos a hacer aclaración sobre lo que fue esa gran fiesta. Entonces vamos a basar lo que son los fenómenos, los astros y la ciencia y la razón. Entonces voy a comenzar por solsticio del sol. Vamos a conocer todo, de qué se trata, a qué se debe el solsticio del sol y cuándo se realiza. Entonces, esas preguntas vamos a aclarar, esclarecer. Entonces, ¿qué es solsticio del sol? Es la inclinación del eje de la Tierra sobre su órbita. El Sol alcanza su posición meridional o boreal, es decir, una máxima declinación hacia el polo norte de 23 a 27 grados inclinación. Los solsticios ocurren debido a que la Tierra gira alrededor del Sol por efecto del movimiento, dinámica, como rotación y traslación. ¿Esto qué significa? Que el hemisferio norte, el día más larga y la noche más corta del año. Mientras en el hemisferio sur ocurre lo opuesto o contrario, día más corta y noche más larga. Entonces, ese es los movimientos dinámicos del solsticio del sol, que se origina justo el 21 de junio, cambio de estación. Entonces, para decir de que el solsticio es un fenómeno natural, esos movimientos realiza a través de sus leyes, a través de sus inclinaciones de dinámica, de traslación y movimiento, ¿no? Eso es el solsticio del sol. Bien. Y para entrar sobre el cosmovisión andina,
¿Qué cosa es cosmovisión? Es la ciencia, ciencia y la razón, la verdad, porque se basa todo lo que es una filosofía, ciencia, ¿no? Entonces vamos a conocer lo que es cosmovisión andina en los que practicaron nuestras culturas. Bien, para los pueblos originarios, como los incas o primeras culturas que estuvieron acá en Perú, la dualidad del mundo constituía de la base fundamental de la unidad, ¿ya? De la unidad. La cosmovisión es todo integral, holístico, ecológico y comunitario. Todo vivían en reciprocidad. Reciprocidad es dar y recibir, ambas. Entonces, aquí el famoso Ayllu, la Minca, el Aini y la naturaleza y el universo era total interconexión, integrado, como de Hanan Pacha, Chaupi Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha. En otras palabras, de los 4 mundos que existía para la cultura andina, era un solo mundo, integrado, unido, en unidad. Ese fue la filosofía de los incas. Ahora, para los incas, según la observación, obviamente, ¿en qué se basaron los incas? No simplemente lo que contaron o lo que hicieron algo, no. Ellos investigaron. Primero fue fundamental la observación y analizaron todo eso y todo lo que es movimientos, fenómenos naturales. Entonces, todo esto de los astros y las estrellas, la Vía Láctea, etcétera, por los grandes sabios. ¿Quiénes eran los grandes sabios? Obviamente los grandes, como científicos, filosóficos, eran pues los yachachaj, jamautas y atires. Ellos observaron, estudiaron bien los fenómenos del Sol. Entonces, para ellos, el Sol era como un gran ordenador de las leyes físicas y leyes naturales que rigen en el universo para dar la vida y exaltar la fecundidad de la Pachamama o Santa Tierra o la Tierra como cíclico de la agricultura y la ganadería. Gracias. Entonces, ellos, en base de cosmovisión, se basaban de leyes naturales y leyes físicas. No hicieron leyes humanas, sino leyes naturales, lo que regía todo en la naturaleza. Y esa naturaleza, obviamente, también aplicaban acá en la tierra para todos, seres humanos. Y así, como acto de agradecimiento, celebraban esa fiesta el 21, el solsticio del sol. Entonces, ahora para pasar ya la fiesta al Inti Raymi, ¿cómo era la fiesta en aquel entonces de la época incaica o Tahuantinsuyo? Si nosotros basamos en la ciencia y la razón, vamos a ver otro tipo de conocimiento, otro tipo de historia, no lo que están haciendo actualmente. Entonces, vamos a aclarar un poquito a ver esa parte. Inti Raymi se celebra en función de las leyes físicas y naturales, de los astros todo, todo sustento de la vida, sustento. O sea, ¿cuál es sustento de todas las culturas que existen hasta hoy día? Es el alimento, ¿no? Y ese alimento, ¿dónde está? En la naturaleza, obviamente. Entonces, bajo sustento, lo celebraban iniciando con una gran preparatoria. Acuérdense, Tahuantinsuyo, pues de los 4 suyos, es decir, de toda América, ¿no? Toda América del Sur. Entonces, de ahí venían todos a celebrar trayendo los mejores productos. Entonces, era preparatorio por lo menos un mes. Y esas preparatorias, dentro de esas ofrendas, obviamente,
el sanku, es como pan, ¿no? Pan de maíz. Otro, la chicha sagrada, ¿no? Preparada por aglias. Y también los mejores galas, porque para ellos significa una fiesta grande. Y van llegando luego gran ayuno, una gran ayuno, prácticamente, esa purificación. Y también prohibía encender el fuego sagrado, abstenencia de relaciones sexuales, purificación y desintoxicación total del cuerpo. Entonces, el 21 de junio, exacta, el solsticio del sol, en la época de los incas, a las 6 de la mañana, esperaban los primeros rayos del sol, de cuclillas, con brazos abiertos, con júbilo, en la plaza de Aujaipata. Entonces, comenzaban ya inicio y los primeros rayos del sol comienza a sonar los potutos, las quenas, ocarinas, pencuyos, tiñas, bombos, huáncar, jarauis, danzas, músicas, cantos, etc. Era una fiesta, algarabía. Ahora, después de ahí, después de recibir primeros rayos del sol, venía una gran ceremonia, ceremonia donde tienen que hacer brindes con el sol y la Pachamama. Y después vienen los grandes vaticinios, sacrificios, ofrendas, ¿no? Y ahí prácticamente todos los grandes eh, filósofos, como decir jamautas, tienen que vaticinar, tienen que ver qué va a pasar en Tahuantinsuyo. ¿Va a haber progreso, desarrollo o se va una guerra, ¿no? O de repente va a haber enfermedades. Ahí vaticinaban en Corazón de la Llama, en el fuego, en la grasa, etcétera, ¿no? Entonces, esa era una fiesta grande. Posteriormente ya viene fin de fiesta, donde va a ser Cacharpari al final. Termina y una gran fiesta donde van a compartir el zanco, la chicha, las ofrendas, etc. Una fiesta grande. Eso fue época Tahuantinsuyo, realmente una fiesta fastosa, ceremonial, solemne, extraordinario. Y eso va perdiendo poco a poco, lamentablemente. No es como ahora que celebran 23 de junio, no es. 23, 24 no es. Lo que pasa, 24 lo pusieron los españoles cuando llegaron acá para robarnos la identidad, para hacer olvidar lo que era la cultura verdadera, con una falsa profana. Entonces, desde ahí que llegaron 1532, prácticamente cambia todo. Prácticamente nos impone entre fuego y sangre todo lo que era occidental y nos ponen todo hasta hoy día. Y la verdadera historia está en clandestinidad. Y lo que nos enseña es la mentira profana. Entonces, eso, hasta ahí es mi exposición. Si le encantó, ojalá que sea de agrado. Gracias. Muchas gracias, señora Lipio, por su primera parte de exposición. Recordarles, por favor, a todos los presentes que pueden hacer llegar algún comentario o pregunta a través del chat. Y al finalizar las exposiciones vamos a pasar a leer sus comentarios, sus preguntas o de repente pedir a los expositores que puedan responder a ellas. ¿Sí? A continuación damos pase a Lourdes o a Manorque, que nos va a hablar un poco más con respecto a la puesta en escena del Inti Raymi. Lourdes. Chicos, buenas noches a todos los presentes. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la historia de cómo se crea este guión para la escenificación del Inti Raymi, quiénes colaboran para crearlo y en qué fuente se basa. Bueno, uno de los impulsadores para la creación de este guión y de toda esta
retomar toda esta fiesta del Inti Raymi es sin duda alguna el señor Humberto Vidal Hunda, quien en ese entonces era presidente del Instituto Americano de Arte. Y él impulsa los festejos para celebrar el Día del Cusco. Data por el año de 1944, cuando se toma esta idea, y él propone hacer las festividades durante una semana. Entonces él es bueno, digámoslo así, puesto como secretario del Comité Central. Él se encarga de organizar todas estas festividades, que era iniciativa suya, ¿no? Y a su vez también crean la Comisión de Inti Raymi. Esta comisión es dirigida por entonces el doctor José María Arguedas, también conformada por el señor Humberto Vidal Hunda, y por el señor Josafat Roel Pineda, y tienen el apoyo del señor Faustino Espinosa Navarro. Ahora, uno de los personajes, digámoslo así, importantes en la creación de este guión es el señor Faustino Espinosa Navarro, quien es cusqueño, y era actor, y ya tenía trabajando, haciendo puestas en escena en el Cusco. Ya tenía varios años en esta trayectoria, entonces él da un gran aporte para la creación de este guión, el cual es representado en sus inicios con 600 personas. Ahora, también vemos aquí que, bueno, otro de los integrantes también, el señor Josafat Roel Pineda, era un etnomusicólogo, quien también a su vez había también tenido destacadas obras, como hacer un calendario de las fiestas costumbristas de todo el Perú. El señor Humberto Vidal venía también de ser parte de los socios fundadores del Centro Cosco, también era bailarín, y era filósofo, historiador, y también músico autodidacta. Bueno, y sobre todo el señor José María Arguedas, pues folclorólogo, recopilador de la cultura andina, que también dio mucho aporte. Ahora un poco también sobre qué fuentes usaron, se basaron en dos obras, en la obra de Guamán Poma de Ayala, que era Nueva Crónica y Buen Gobierno, y también en la de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Fueron estas dos obras las que pudieron dar el aporte y ellos poder reconstruir digámoslo así como lo dijeron en su momento, Inti Raymi moderno, puesto que como lo han manifestado, se había dejado de hacer muchísimos años, y es en el 1944 que recién se retoma. Ahora, como estamos viendo aquí, vamos a ver un poco los escenarios en los cuales se ha realizado Inti Raymi. Como les mencioné, en el año de 1944 estaban con la idea de hacer la celebración del Día del Cusco, y también iban a tener la visita pues de aquel entonces presidente Manuel Prado Ugarteche. Y quien representa el Inca por primera vez es el señor, pues, el que hizo el guión, el señor Faustino Sánchez Navarro. Él es el que interpreta el Inca, y lo hace durante 14 años. ¿Y dónde lo hacen en esa ocasión? Lo hacen en el Auquipata, en el Cusco, que era la plaza de armas. Actualmente se realiza en 3 lugares, en el Auquipata, en Joricancha y en Sacsayhuamán. Ahora, en el año de 2001, bajo la ley número 27431, la significación del Inti Raymi, que se realiza cada 24 de junio en Cusco, es declarada Patrimonio Cultural de nuestra nación. A su vez también, vamos a ver ahora en qué fechas el Inti Raymi, en qué lugares, bueno, hemos visto los lugares que se realizan en Cusco, pero ahora vamos a ver la trayectoria de nuestra institución en esta puesta en escena. Sumaginti, como ustedes lo están apreciando aquí, es una foto antigua, y en el lugar en el que se encuentra es un lugar donde, bueno, bastante audiencia,
No se realizó en un teatro en las primeras veces que se realizó, fue en un coliseo. Y esto data de la institución, bueno, se funda en 65, 1965, fue un vuelo de 55 años. Y Raimi se significa por primera vez en el año de 1968, en el Coliseo Cerrado de Surquillo. Ahora, ¿quién tiene presencia o quién, bajo quiénes, iniciativa de quiénes se realiza esto? Bueno, aquí nosotros hemos tenido la asesoría del señor Mariano Lobatón, quien enseña el libreto y ayuda a la preparación de los personajes, como el Inca, que es el personaje principal, y de los sacerdotes o su corte imperial. Él, a su vez, es apoyado por el señor Leonidas Caguas. Bueno, este libreto se trae de Cusco y tiene también la asesoría de nada más y nada menos que el doctor Josafat Ruel Pineda, quien había sido también uno de los que había asesorado el primer guión. Entonces, bajo el apoyo de él, es que se ve este guión y se trabaja, ¿no? El guión acá en el Suma Gente. El señor Leonidas Caguas, que en paz descanse, socio fundador, fue que también toma parte de esta puesta en escena y es quien después se encarga de dirigirla. Y es quien, bueno, gracias a él se logra esa disciplina y sobre todo ese apoyo de poder seguir poniendo en escena esta significación del Inti Raymi. Quien también nos apoya en esto es el señor Luis Berrocal. Luis Berrocal era un integrante del Centro Cosco, el Cusco Centro Cosco de Arte Nativo, y al llegar a Sumas, pues apoya en la puesta en escena de las danzas. Él lo que hace es montar las danzas de Inti Raymi y a su vez también enseñar otras danzas como Solicha, y Carnaval de Tinta, Llameritos, Chumbivilcano, Huaynachura, ¿no? Que hasta la fecha lo seguimos bailando. Cabe recalcar que el guión que se interpretó la primera vez hasta la fecha no se ha modificado, se ha mantenido y tal cual es. Se agrega alguna que otra cosita, pero no se ha modificado. En cambio, el del Cusco sí, cada 4 años se tiene que modificar por el hecho de derecho de autor. Eso sí, cada 4 años se modifica. En cambio, en lo que es Suma Gente se ha mantenido. Bueno, vamos a ir ahora a los lugares donde nosotros hemos realizado esta presentación. Como les comenté al inicio, primero, antes no había mucho acceso pues, a los teatros, pues, ¿no? O sea, aparte por la magnitud de personajes que también tenía esta puesta en escena, se hacía en lugares grandes, ¿no? Se inició en el Coliseo Cerrado, luego se interpretó pues, en los estadios como de la U, en el Estadio San Marcos, Alianza Lima, en el Estadio de Ate, en explanadas como la de Villa El Salvador, en Pachacamac, Plaza de Hacho, en Plaza de Hacho, que de una ocasión que la llenaron, se llenó, porque habían colas para poder ingresar a ver el espectáculo. También hemos estado pues en Miraflores, en el Parque Salazar de Miraflores, en Plaza Grau, que antes también en la época del 90 era muy conocido, en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, también hemos estado en el Corso de Wong, hemos estado también en televisión, pero solo con la parte central, en el Canal 7, en Canal 5, y también en el Hotel Crillon. Fuera de Lima también lo hemos llevado, la primera vez salió a Piura, luego de eso ha estado en Huaraz, Carhuaz, en Guarmey, en Cabana, ha estado también en la selva, en Pucallpa, Huancayo, cantidad de años está en Huancayo, ha estado también en La Oroya, se ha llevado a La Oroya, ha estado en Huaral, Ica y Nazca, han sido los lugares que más se ha recorrido. También hemos ido con la puesta de Inti Raymi fuera de Perú, en Europa, en la gira de 1986 también se llevó la significación de Inti Raymi. Bueno, voy a citar a uno de los socios que interpretó este papel. No es una actuación, vivimos cada danza, cada canción, convencidos que las tradiciones que tiene el Perú no pueden desaparecer. Hacer el Inti Raymi es un honor, porque nosotros iniciamos su difusión fuera del Cusco.
Palabras del doctor Grimaldo Achawi, socio que fue uno de los que interpretó este personaje durante mucho tiempo. Vamos a ver algunas puestas de escena. Por ejemplo, aquí tenemos la de la gira de Europa en 1986, donde apreciamos aquí al socio Alipio, quien fue el que llevó el papel, bueno, nuestro actual secretario de investigación, él llevó el papel de Inca, y lo representó en Europa. Intérpretes del Inca, por parte del CICIAM. Hasta donde hemos conseguido la información, el primer Inca que representó, la primera persona que representó Inca en Sumac fue el padre de quien en vida fue el profesor Jorge Chara Góngora. Él fue en el primer año el que interpretó el Inca. Luego lo sucedió el doctor Grimaldo Achawi, quien lo ha interpretado desde el año de 1969 hasta 1983 de manera consecutiva. Después fue alternando con la presencia del profesor, bueno, que en paz descanse, el profesor Chara Góngora, también hizo las interpretaciones de Inti Raymi, y el doctor Achawi pues lo hacía de manera eventual cuando disponía, ¿no? Generalmente en los viajes. Ahora, ¿cuál fue uno de los requisitos, o digámoslo así, principales condiciones para este papel? Era que sean quechohablantes. Y bueno, ambos personajes de los que estoy hablando, los tres que he hablado, son cusqueños, sobre todo, con el dejo cusqueño. Y era algo que pues, se exigía en ese tiempo, ¿no? Que tenga el dejo cusqueño. Puedes hablar quechua, pero no, tiene que ser de Cusco. Y el Inca, pues, tenía que tener una voz potente, ¿no? Porque trabajaba, pues, se daba la significación en lugares abiertos, ¿no? Otro más que, como les mencioné, nuestro querido Alipio, que también lo ha representado el Inca, en ocasiones el señor Caguas, el señor Mariano Lobatón también. En la primera foto a blanco y negro era el señor Lobatón quien hizo la puesta en escena, él también significó el Inca, representando a Sumac, el señor Hilario García, quien también hasta la fecha es uno de los que colabora en esta puesta de escena. ¿Qué tenemos también aquí? Por ejemplo, aquí tenemos parte de los personajes del Inti Raymi. Aquí están observando, bueno, a los pututeros, a las águilas, aquí están también los músicos, que son bastantes, ¿no? El profesor Jorge Chara Góngora, quien es el que está ahorita interpretando al Inca en esta foto, en el pasacalle de Wong, que fue un pasacalle en el cual contamos con la ropa que nos trajeron del Cusco. Esto es una de las ropas, bueno, digámoslo así, más impresionantes que podemos ver en cuanto a los detalles, ¿no? Que tiene el vestuario, que también es muy importante. Dentro de esta puesta en escena también es importante recalcar que el Inca estaba acompañado por los sacerdotes, que eran su corte imperial. Estos sacerdotes, bueno, les voy a mencionar algunos cuantos mientras vamos viendo las significaciones que hemos tenido, estas de Cabana del año 2019. Dentro de los que acompañan al Inca, está, por ejemplo, ahí está el señor Hilario, quien hace de Guyajumo, que viene a ser un asesor del Inca. A su vez, este Guyajumo tiene otros asesores, por ejemplo, el Tarpuntay. El Tarpuntay es quien sacrifica la llama y va a sacar el corazón para poder leer y ver cómo nos va a ir el próximo año. Otro también personaje importante aquí también es el Jojni Pericoc, que viene a ser el que lee el humo. Otro es el Huillac Pirico, que es quien lee la grasa de la llama. Todas estas cositas que ellos hacen es para ver cómo nos va a ir el próximo año. Ver si va a ser un año bueno, va a ser un año malo, va a haber de repente sequías, o va a haber mucha lluvia. Entonces, todas estas cositas son parte que ellos dan la información al Guyajumo, y quien también a su vez lo lleva al Inca, ¿no? Y es el Inca quien al final decide y ordena lo que se va a hacer. También tenemos, por ejemplo, aquí la participación de la parte dancística, del elenco de danzas, donde ellos interpretan
danzas que no son mixtas. En esta festividad solamente se trabajan danzas tanto de mujeres como de varones. En el caso de las mujeres representan, pues como estamos viendo aquí, a la señora Liberata, la danza del fuego, tenemos la danza del sol y la luna, tenemos Huaracatusui, y por parte de los varones tenemos la danza de los flecheros, de macanas y de popper. También vemos aquí, por ejemplo, los diferentes socios y en diferentes épocas que hemos he significado esta representación. Cabe mencionar también que, bueno, los músicos también son parte importante de este trabajo, porque aparte de la danza, bueno, de la representación del Inca y sus sacerdotes, los músicos son quienes dan vida a toda esta ceremonia, a toda esta fiesta, llamémoslo así. Bueno, Sumac tiene una gran trayectoria, han participado y han dedicado mucho de su tiempo y de su amor a esta puesta en escena. Y bueno, acá tenemos muchas generaciones, imagínense, del año 68 a la actualidad. Queremos también reconocer y dar un agradecimiento especial, bueno, a quienes nos han brindado información, como es el caso del doctor Grimaldo Chawi, la participación también de quien en vida fue el profesor Chara Góngora, muy reconocido profesor de la Escuela de Folclore. Chara Góngora, tanto padre como hijo, ambos han representado a los incas también en Cusco. Don Hilario García, que a la fecha también nos viene apoyando con esta representación. El señor Leonidas Caguas, que en paz descanse, fue uno de los impulsores de este proyecto, y él mediante la disciplina y dedicación que él tenía, se han logrado esta puesta en escena durante muchísimos años y de manera pues reiterativa y fructífera, porque tuvo mucha acogida, mucha disciplina sobre todo. Al señor Alipio Rodríguez, quien también hasta la fecha está representando al INCA, a todos los elencos de danza también que han participado durante tantas generaciones y en nuestro marco musical. No quisiera olvidar mencionar también a los primeros pioneros de este marco musical, que fueron pues en la quena, nuestro querido Brujito, que en paz descanse, Lucio Sarmiento, el señor Mancilla Maldonado también. Actualmente, bueno, contamos con Emilio Manríquez y con Hans de la Cruz, que son socios, cuáles son los músicos que se encargan de esta parte musical y han heredado esto. En la guitarra teníamos, bueno, al inicio pues el señor Malpica, socio fundador, al señor Rosalio Tomasto, al señor Fabio Molero, actualmente señor Abregú, en Madonina, al señor Cecilio Rosales, a Mariano Cerda, a Lucio Yayahui y a Aristides Mamán. Otros músicos también el señor Demetrio Cayagua, también en Charangua el señor Simón Lima. Todos estos han sido músicos que han apoyado en la trayectoria del Sumajinti para estas significaciones de Inti Raymi. Bueno, y también en toda la trayectoria de la institución. Bueno, chicos, espero que les haya gustado conocer parte de la memoria de la institución. Creemos que es importante que esto no se quede en el olvido, sino que siga trascendiendo a través de los años, como lo han hecho muchos de nuestros socios durante toda esta trayectoria de casi 55 años. Muchas gracias.